Muchas gracias, bienvenidos de regreso a La Silla Rota. Seguimos conversando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, hablando sobre las lecciones de la elección, las buenas y las malas. Creo que una de las conclusiones es, no sé si algún teórico lo ha dicho, tú eres un profundo estudioso de lo electoral, pero que cuando uno está a disgusto con los partidos, con los gobiernos, hay que sacarlos a patadas a través de las urnas. No es un precepto muy académico, pero creo que es un poco lo que podría haber estado pasando en los últimos. Sí, a ver, yo creo que las urnas cada vez más se consolidan y es muy importante lo que ocurrió esta elección, precisamente por la retórica que la antecedió. Es decir, hubo signos ominosos. Se corrió el riesgo de que cobrara carta de naturalización en la sociedad mexicana, que a los reclamos, que son muchos porque las circunstancias del país son las que son, tenemos grandes problemas nacionales de pobreza, de desigualdad, de impunidad, de falta de rendición de cuentas, de inseguridad, etcétera. Que no son responsabilidad del INE, pero que no el son INE podría estar responsabilidad del INE, pagándolas. pero que parecía que la factura por estos problemas Sí. las podía pagar la elección. Estos problemas generan naturalmente muchas demandas y muchas expresiones de inconformidad. Lo que no habíamos visto antes es que esas expresiones de inconformidad, muchas de ellas legítimas, estuvieran aparejadas con la amenaza de impedir las elecciones. Y lo vimos no solamente con el movimiento, digamos, que acompaña la demanda de los padres de los 43 normalistas o los maestros desaparecidos, o los maestros. Sí. Vimos una miriada de movimientos, algunos más notorios que otros, con los que el INE tuvo que tener interlocución, en los que la palabra de orden era amenazar que si no se cumplían sus demandas, impedirían las elecciones. Es una especie de moneda de cambio muy desafortunada, ¿no? Muy desafortunada, pero que además muy riesgosa, porque nunca antes la habíamos tenido, nunca antes en la historia de las elecciones en el país había existido este planteamiento, y hoy parecía haberse, digámoslo así, transversalizado. Prácticamente cualquier demanda traía aparejada la amenaza de no hacer elecciones. Y creo que la elección y los resultados son una muy poderosa respuesta, no de las instituciones, de la sociedad, frente a quienes plantean el punto, insisto, de plantear, de hacer sus reclamos, repito, muchos de ellos legítimos, amenazando con impedir algo que es una conquista de la misma sociedad. Las elecciones hace 30 años en México, Roberto, acuérdate, eran un problema, eran probablemente el primero de los problemas que teníamos para poder transitar a la democracia. Y hoy ya no lo son. Hoy, al contrario, es un insumo de todos los ciudadanos que con nuestro voto estamos dispuestos a defenderlo como una conquista civilizatoria. Sí, es un mensaje indispensable que evidentemente puede haber una frustración con la democracia. Es Claro. un fenómeno muy estudiado y que puede tener lógica, digamos, que agrupaciones activistas digan, bueno, es que esto no nos está resolviendo los problemas. Claro. La lógica es que la democracia no resuelve los problemas, pero genera las condiciones para atender estos problemas. La democracia no es ausencia de conflicto, ni las elecciones nos van a resolver los problemas per se. La democracia es que existan, o implica que existan cauces institucionales, el primero de ellos son precisamente las elecciones, para que las diferencias, las controversias, la conflictividad se procese de manera pacífica. Y si bien las elecciones no nos resuelven los problemas per se, porque los problemas a los que hacía referencia, los de pobreza, desigualdad, esos se van a resolver solo con políticas públicas, las elecciones, sin embargo, sí sirven para premiar, para castigar actores políticos y también a su actuación en el gobierno. Es decir, las elecciones son la primera etapa del juego democrático. Después vienen otros pasos en donde la ciudadanía, y eso debemos aprenderlo, no debe estar ausente. La ciudadanía debe crear contextos de exigencia, manifestarse, apoyar y respaldar alguna propuesta y expresarse eventualmente en contra de otra. Eso es lo que ocurre en todas las democracias. Y eso es algo, digámoslo así, que requiere un piso mínimo, que las elecciones se realicen. Te quiero pedir una reflexión rápida, porque está terminando el bloque, sobre qué pasó con el Partido Verde. Estamos hablando de agrupaciones militantes muy radicales que al final del día dicen, bueno, adelante con las elecciones, ¿no? Sin embargo, hay partidos como el Partido Verde con una conducta violatoria no de la ley nada más, sino también de principios constitucionales que llevó a sanciones por parte del INE. ¿Cuál es el mensaje
para este tipo de ejercicio político que a veces busca acercar a la propia autoridad electoral, Sí. desde afuera y a veces también desde adentro. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, yo te diría incluso que el momento más delicado de la autoridad electoral, de mayor conflictividad a lo largo de este proceso electoral, fue precisamente la disputa respecto a cómo se estaban procesando y las sanciones que se imponían al Partido Verde Ecologista. Un dato importante, nunca antes había sancionado tanto a un partido político, incluso una de las sanciones fue la tercera sanción más alta de la historia, pero sobre todo nunca había ocurrido las sanciones dentro del mismo proceso electoral. Si tuvieron un efecto correctivo o no, eso habrá que analizarlo, un efecto inhibitorio o no. Lo que sí es cierto es que ese fue uno de los grandes temas que van a marcar el análisis de esta elección. Y lo que también es cierto, cuando los jugadores juegan al límite o bien juegan a vulnerar las reglas, ponen en crisis todo el sistema, ponen en riesgo a todo el sistema y aumentan la presión y la atención sobre la función arbitral del árbitro. Una función en la que siempre quedas mal. No, es imposible que en la función arbitral quedes bien con todos. Galeano tenía una frase extraordinaria sobre el árbitro. El árbitro siempre va a ser vapuleado y nunca va a ser reconocido. Queda mal con todos, con quien gana porque ganó a pesar del árbitro y con quien pierde porque perdió por culpa del árbitro. Sí. Es decir, Él hablaba del fútbol, pero aquí también hay aplica para esto. Especialmente porque hay muchas patadas también. Y esto hay que reflexionarlo, porque al final del día creo que a nadie le conviene un árbitro, digámoslo así, con una credibilidad erosionada por la conflictividad con la que los partidos están jugando. Porque al final el árbitro le va a levantar la mano siempre a alguien. Y hoy, como lo demuestran estas elecciones, es que ya se instaló entre nosotros una aventurosa incertidumbre democrática respecto a los resultados electorales. Así que más vale que cuidamos a la institucionalidad en su conjunto. Y eso es responsabilidad de todos, también de los propios partidos políticos, ¿no? Tú has llegado a hablar de una campaña en contra del INE en su momento. Una campaña de propaganda, pero también una campaña de operación política. ¿Cuál es tu balance? Que el INE logró salir bien librado de esto. Creo que haber logrado las elecciones como las logramos va a traducirse en un fortalecimiento de la credibilidad del INE entre la ciudadanía. Esto es muy importante seguirlo trabajando. No es una cuestión de vanidad, ni mucho menos de quienes estamos encargados de conducir los destinos de la autoridad. Es que hay una ecuación que es elemental. Es imposible que haya credibilidad en los resultados electorales si no hay credibilidad en la autoridad que organiza las elecciones. Y si no hay credibilidad en los resultados, no va a haber credibilidad ni legitimidad democrática en los gobiernos electos. Así que esa ecuación de ir construyendo o reconstruyendo y fortaleciendo la confianza en torno al árbitro no es que sea benéfica per se, sino que es indispensable para que la lógica de las elecciones, la lógica democrática pueda avanzar. Yo creo que el INE logró superar el punto, pero creo que hay que tener advertencias, porque no, tomar nota de las advertencias, porque no creo que hayan sido solamente los intereses de quienes querían descarrilar las elecciones para atender, digamos, demandas y que públicamente son conocidos, quienes sean los que estuvieron en algún momento apostando a erosionar la credibilidad del INE. Seguimos aquí, señores, en la Silla Rota.